Hola a todos, mi nombre es Sandra Vergara, bienvenidos a Samba Network. Hoy vamos a hablar de qué es SEO. La semana pasada yo les estuve preguntando que qué querían de tema para la semana pasada, me dijeron que de Instagram, por eso le di en ese momento más relevancia a ese tema, pero hoy vamos a resolver el tema de las actualizaciones de SEO. Lo primero que vamos a hacer es despejar la duda de qué es SEO. SEO básicamente son las acciones que nosotros realizamos dentro de nuestro sitio web para hacerlo más relevante para los buscadores, en este caso para Google porque es el buscador más utilizado en todo el mundo. ¿Quién no conoce Google? Yo sé que tú lo conoces. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en SEO es optimizar su contenido para que cuando alguien haga una búsqueda en Google, es decir, que pregunte, por ejemplo, qué es una página web o qué es marketing digital, fácilmente pueda salir, por ejemplo, en mi caso, mi contenido, o depende la naturaleza de tu negocio y las preguntas que hagan para tu negocio, salga a la página web de tu negocio. Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de SEO. Los objetivos de SEO generalmente, principalmente son aparecer entre las 3 primeras búsquedas de Google. Listo, es decir, que cuando tú digas ¿qué es una página web? Entre las primeras páginas, por ejemplo, salga la mía en este caso. El punto es que la idea es que nosotros optimicemos nuestro contenido para que esto suceda, para que nuestra página web aparezca en los primeros lugares, ¿vale? En la actualidad, SEO está empezando a cambiar su formato, por lo tanto, lo que viene a futuro es muy diferente. Precisamente hasta ahora nosotros hemos optimizado nuestras páginas para que aparezcan en los 3 primeros lugares. Sin embargo, actualmente lo que debemos hacer es enfocarnos, no sé si se han dado cuenta, pero en este momento, cuando tú haces una búsqueda en Google, al principio te aparece un pequeño cuadrito con un texto destacado. Este cuadrito se llama fragmentos destacados y es el objetivo que nosotros debemos tener actualmente en SEO. Es decir, ahora debemos actualizar nuestro contenido no solo para que aparezca en los 3 primeros lugares, sino para que aparezca en este cuadrito. Básicamente nos hemos dado cuenta que cuando nuestro contenido aparece en este cuadrito que se llama fragmentos destacados, las páginas empiezan a obtener más tráfico, aumentan sus ingresos y se usan más en las búsquedas de voz. ¿Cuáles son las búsquedas de voz? Las búsquedas de voz son aquellas que se realizan a través de dispositivos móviles y otros dispositivos. Por ejemplo, cuando tú le preguntas, oye Siri, dame tal información. O cuando preguntas, ok Google, dame tal información, que estos son los que nosotros más conocemos. La información que Siri o Google tienen en ese momento para darte son las que aparecen en estos fragmentos destacados. Por esto, nosotros debemos optimizar nuestras páginas web para que aparezcan en estos fragmentos destacados. ¿Listo? Hay 3 tipos de fragmentos destacados conocidos hasta el momento. Uno son los párrafos, que son básicamente información en un párrafo, como su nombre lo indica. Las listas, que son bullets sí, que dan como respuesta a esas preguntas que nosotros hacemos en Google. Y por último están las tablas, que es por ejemplo cuando nosotros hacemos preguntas de tal cosa versus tal cosa, o por ejemplo cuando hacemos también preguntas relacionadas con cosas económicas y ese tipo de información que aparece en números. Esto aparece en los fragmentos destacados en tablas. Entonces debemos tener en cuenta, dependiendo de la naturaleza de nuestro negocio, estos 3 tipos de contenido para crear dentro de nuestra página web. Listo. Para crear el contenido de nuestra página web, nosotros debemos tener en cuenta 2 cosas. Una, crear contenido para las personas y 2, crear contenido para Google. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las personas son finalmente las que nos leen y que van a consumir nuestro contenido, nuestros servicios y nuestros productos. Y 2, gracias a Google es donde nosotros vamos a aparecer en los primeros lugares o vamos a aparecer básicamente en la web, porque finalmente nuestra página web no tiene sentido si no está conectada a Google, que es la que nos da los resultados para que las personas nos visiten. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestro contenido a estos 2 ítems, personas y Google. Listo. Entonces, de cara a esto que les estoy diciendo, básicamente, nosotros cuando creamos una página web hay un contenido que creamos con nuestros productos, nuestros servicios, que esto va enfocado básicamente a las personas. Pero también debemos crear mínimo una página de contenido dirigida directamente a Google. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos hacer una página que esté enfocada directamente al contenido que Google va a leer de nosotros para precisamente posicionarnos.
Vale, esta página de contenido para enfocarla a estas búsquedas de voz que les decía y a estos fragmentos destacados que a partir de ahora son muy importantes porque son los que nos van a dar la mayoría de tráfico en nuestras páginas web, debemos tener en cuenta al menos las siguientes cosas. 1. Que los párrafos deben tener de 40 a 60 caracteres. Esto quiere decir que no deben ser contenidos muy amplios, sino que deben ser más bien muy cortos, muy sustanciosos y que además respondan a las preguntas que nos está haciendo directamente nuestro público. 2. Hacer listas con bullets o viñetas de más de 8 ítems, es decir, o con mínimo 8 ítems, es decir, estas listas que yo les decía cuando vamos a responder a una pregunta, que lo puedan hacer en listas de mínimo 8 ítems o más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos más de 8 ítems, Google nos va a beneficiar con un enlace que dice ver más, y en este enlace, al darle clic, pues enseguida nosotros vamos a obtener tráfico orgánico hacia nuestra página web. ¿Listo? El tercero es utilizar lenguaje coloquial, es decir, como les decía hace un momento, las personas le preguntan a Google tal cual como ellos hablan, como hablan con sus amigos, como hablan con sus familiares. Entonces, de esta manera nosotros también debemos resolver estas preguntas con este mismo lenguaje. Es decir, que primero en el primer texto que ellos encuentran, realmente resuelvan esta pregunta. Y segundo, que esta pregunta sea resuelta en un lenguaje natural. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que estos bloques de texto deben ser cortos, no deben ser muy densos y deben ser concisos. Es decir, como les decía también hace un momento, que deben responder a las preguntas coloquiales que las personas nos están haciendo en Google. Deben ser muy cortas, de 40 a 60 caracteres, y deben estar como divididos por temas, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa muy importante son las imágenes. Las imágenes deben tener al menos 600 por 425 píxeles. Se comprobó que las imágenes que aparecen en estos fragmentos destacados tienen este tamaño, por lo tanto son los que más tienen en cuenta Google al momento de que aparezcan en estos lugares. También debemos tener en cuenta que estas imágenes deben tener pues su texto alt, su descripción, etcétera, para que Google pueda entenderlas y colocarlas en este fragmento destacado. Listo, espero que les haya gustado la información de hoy. Si tienen algunas dudas sobre SEO o sobre otro tema de marketing digital, no duden en comentarme. Si quieren que hable de algún otro tema, tampoco duden en comentarme. Espero que les vaya bien. Nos vemos. Chao.